Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, este año, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra mañana, miércoles 8 de marzo, hemos programado hemos realizado un programa doble. La conferencia que tenemos hoy martes con Víctor Fernández Correas, y el jueves que vendrá Carolina, ahora mismo no me acuerdo el apellido, Carolina Molina, que nos va a hablar de mujeres menos conocidas, pero con un trabajo importante para la sociedad del XIX, que son las nodrizas. Hoy, como hemos dicho, tenemos a Víctor Fernández y aunque normalmente solemos tratar siempre con escritoras como Elena Fortún o Concha Espina, que hemos realizado conferencias otros años, este año es diferente. Vamos a hablar de dos personas muy importantes para el emperador Carlos V, que fueron Margarita de Austria e Isabel de Portugal, dos mujeres que ejercieron como gobernadoras del emperador Carlos V, una de ellas en Flandes y la otra en los reinos españoles. Y bueno, me estaba contando Víctor lo importantes que fue su papel realmente, además unidas también al emperador por vínculos afectivos. Y no les digo más, que seguro que él nos lo va a contar mucho mejor. Voy a hacer una breve presentación de Víctor, que nace en Francia en 1974, pero se considera extremeño por los por tres de los cuatro costados. Es periodista, consultor de comunicación, gestor de redes sociales, redactor de prensa y escritor. Empieza esta andadura como escritor en el año 2000. Entre sus primeras novelas está en 2008 La conspiración de Yuste, que fue la primera editada por Esfera de los Libros. Tiene otra serie de publicaciones. Por ejemplo, en 2016 participa en una antología de Cervantes, editada por Ediciones Traspiés, para conmemorar el 400 aniversario de Cervantes. Y por abreviar y que hable más él que yo, en 2022 publica una novela histórica titulada Mulver, ambientada en la batalla que lleva ese nombre y protagonizada por las tropas imperiales de Carlos V. Creo que lo mejor es que nos cuente la vida de estas dos mujeres y que nos anime a consultar en Internet todo lo que tiene publicado y leamos después sus obras. Bueno, espero que disfruten. ¿Me oís? ¿Me acerco un poquito más el micrófono o me escucháis bien? Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, os quiero pedir un favor. ¿Me permitís que os haga una foto? Es que estoy realmente impresionado. Muchísimas gracias, porque desde luego no esperaba este nivel de afluencia. Y sobre todo cuando la hora que es las 6:30 de la tarde y que seguramente tendréis muchas más cosas que hacer que venir aquí y escuchar. Para mí, desde luego, es un inmenso... Sí, seguro que tenéis alguna cosa que hacer, que estas horas, sobre todo los martes por las tardes entre semana, bueno, pues siempre hay alguna cosita que hacer. Así que muchísimas gracias por asistir, sobre todo muchísimas gracias reitero mi agradecimiento a la Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina por esta invitación para hablar de dos mujeres importantes que tenéis aquí y que son Margarita de Austria y la emperatriz Isabel. Así que lo primero, ¿me permitís? Os hago una foto, más que nada para quedarme de recuerdo, porque ya os digo que sigo completamente impresionado. Y ahora sí, y ahora vamos a ver si se sientan las últimas personas que están entrando. Buenas tardes. Nada, tranquila. Todavía no hemos empezado. Pues lo que os decía, vamos a dividir la conferencia en dos partes. Vamos a hablar, cada una de ellas se va a centrar en las dos mujeres que son protagonistas de la charla de hoy. Una es Margarita de Austria, que es esta que tenéis aquí a la izquierda, Isabel de Portugal, la emperatriz, que es la que está a la derecha, y en el centro
en medio, como los jueves, el emperador Carlos V, y son dos mujeres que no solamente tuvieron una relación afectiva muy importante, en el caso de Margarita era la tía, y no solamente la tía, sino que fue la persona que se encargó de criar y de educar al futuro Carlos I de España y V de Alemania, después de que su padre Felipe falleciera en Burgos y que su madre fuera incapacitada para cualquier tipo de actividad relacionada con el gobierno de los reinos que le correspondían por herencia. Y en el caso de Isabel, lógicamente, al ser la emperatriz, pues se encargó de reinar, y vamos a ver qué fue eso. Lo que hizo fue reinar en los territorios de Carlos V en sus ausencias, que fueron 3 y en algunos casos muy largas, y vamos a ver, como luego os voy a contar, que en esos casos no solamente ejerció como gobernadora, sino que en algunos instantes incluso ejerció como reina y como poseedora de todo tipo de derechos y facultades para ejercer como tal. Aunque no lo fuera nominalmente, Isabel de Portugal se consideró reina porque así se lo facultó su esposo el emperador, y como tal ejerció hasta que el 1 de mayo de 1539 desgraciadamente falleció en Toledo. Pues vamos a empezar con Margarita de Austria, y ya os anticipo que la vida de Margarita de Austria es impresionante. La de Isabel también. Pero tenéis más o menos, ¿cuántos conocéis algo sobre Margarita de Austria? Levantad la mano. O sea, conocéis bastante, y es o no es apasionante la vida de Margarita de Austria. Sobre todo, la vida personal es interesante, pero la vida política y su vida como persona encargada de criar, de educar y de gobernar los reinos, primero que le iban a corresponder a su sobrino, y después de gobernar en nombre de su sobrino esos territorios, especialmente los de Flandes, es una auténtica maravilla. Por lo tanto, Margarita de Austria, que si nos fijamos, y con una serie de pinceladas os vais a dar rápido cuenta de quién fue. Se puede decir que fue una reina sin reinar. Y ahora veréis por qué. Sobre todo, una gran gobernadora. Lo que ejerció fue su cargo con una inteligencia y una capacidad de raciocinio, y sobre todo con una capacidad de ver las cosas hasta el punto de que se la puede considerar una adelantada a su tiempo. Si hay una cosa que faculta a Margarita de Austria es la inteligencia con la que supo desarrollar sus funciones en todo momento. Además, es curioso porque fue hija de reyes, tía de reyes, esposa de reyes, pero nunca reinó. Y en el caso de esposa de reyes, tampoco ejerció como reina, porque solamente fue reina nominal. Ahora lo veremos, se casó con Carlos VIII, el delfín de Francia, pero nunca llegó a ser reina porque ese lugar lo ocupó otra. Por lo tanto, ahí tenemos hija de reyes, hermana de reyes y tía de reyes, pero nunca fue reina de facto. Lo que os decía, fue una mujer con una fuerte personalidad, y eso los que la conocieron y sus cronistas así lo reflejan en los escritos que dejaron como constancia de sus actuaciones. Una mujer muy culta, supo rodearse de los mejores músicos, de los mejores artistas de su época. En la corte que creó en Malinas, alrededor de sus sobrinos, supo aunar música, letras, es decir, todo aquello que tuviera que ver con las artes para que sus sobrinos se sintieran imbuidos de todo aquello que les iba a hacer falta para manejarse en un mundo muy refinado como era el mundo de Flandes. Y sobre todo, lo que os decía antes, es una de las mujeres consideradas más inteligentes de su época. Si os fijáis, esta es la escala temporal de Margarita de Austria. Nace en 1480 y muere en 1530. ¿Qué quiere decir esto? Que vivió muy poco. O sea, realmente Margarita de Austria vive poco menos de 50 años. O sea, es una mujer que, aunque si nos damos cuenta en el siglo XVI, los 50 años pues también ya eran años, pero vistos esos 50 años con nuestros ojos, decimos, ¿qué joven murió? Más joven murió Isabel la emperatriz, que murió con 36. O sea, realmente lo vemos con los ojos de ella y decimos, muy pocos años, pero se puede asegurar que fueron 50 años muy bien vividos, y sobre todo que dieron para contar. A mí, que me gusta la novela histórica y que me encanta escribir, es de esos personajes que si los coges, la verdad es que te lo puedes pasar en grande, porque toda su vida, no solamente su vida personal, sino su vida política, es apasionante. Pues como digo, nació en Bruselas en 1480. En 1483 fue comprometida con Carlos VIII, el delfín de Francia, es decir, con 3 años fue comprometida con el que iba a ser su esposo. En 1497 se casa con Juan, el hijo de los reyes católicos.
En 1501 se casa con Filiberto II de Saboya, con lo cual ya tenemos dos matrimonios y uno que hay ahí se puede considerar matrimonio por lo que ocurrió, pero no de manera de facto. En 1506 ya, cuando no tiene ningún tipo de persona con la que vivir, porque realmente ya no quiso formar parte de esos tejemanejes que su padre tenía reservado para ella, con las políticas y las alianzas matrimoniales, familiares y etcétera, ya dijo que hasta ahí había llegado y que a partir de ese momento se iba a dedicar a gobernar y sobre todo a educar a sus sobrinos que estaban sin padre y nominalmente sin madre, porque su madre estaba ya recluida en Tordesillas, y en 1530 fallece. O sea, estamos hablando de una mujer que en 50 años tiene toda esta vida. Pues ahí está. 1480, Bruselas, su padre, Maximiliano I de Austria, y su madre, María de Borgoña. Además, un matrimonio que también dio mucho de qué hablar. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque María de Borgoña era la duquesa de Borgoña. Borgoña era un territorio muy importante en ese momento, sobre todo un territorio sobre el que Francia tenía mucho interés. Pero ¿qué pasa? Que en Borgoña de los franceses lo justo, no querían saber nada de ellos. ¿Y con quién querían casarla? Pues con alguien que tuviera poder y que no fuera francés. ¿Quién tenía poder en ese momento? Maximiliano, que era el hijo de Federico III, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y era la persona más proclive y sobre todo más factible con el que se podía casar. Por lo tanto, se casan, ¿y qué ocurre? Que nace Margarita en 1480 y María de Borgoña fallece en 1482. Se cae de un caballo, se fractura la columna y muere. Y a partir de entonces se lía. Se lía de verdad, porque tenemos que los franceses, aprovechando que María de Borgoña ha muerto, que era la que tenía los derechos sobre el ducado de Borgoña, ven la oportunidad para apoderarse del ducado. El nominalmente duque de Borgoña, que es Maximiliano, se encuentra con que por un lado tiene que atender lo que está ocurriendo en Borgoña y por otro tiene a los turcos en la otra parte de su imperio. Son dos frentes con los que es difícil luchar. ¿Cuál es la solución? Llegar a una paz. ¿La paz en qué consiste? Pues en ceder una serie de territorios, el condado de Artois, el Franco Condado, y hay una pieza fundamental para que todo esto encaje, y es Margarita. ¿Y qué hacen con Margarita? La empaquetan y la mandan a Francia, y por el Tratado de Arras, que se firma en 1483, la ofrecen de matrimonio al futuro rey francés, a Carlos VIII. Por lo tanto, en 1483 nos encontramos con que Margarita, con solo 3 años, la mandan a Francia para que se eduque, para que sea criada en la corte francesa y se convierta con el tiempo en reina de Francia. Y se casan. Se casan en 1485. 5 años. ¿Qué va a hacer esa criatura? ¿Qué hace esa criatura con 5 años? ¿Qué hace esa criatura con 5 años? Pues bastante tenía con formarse, con educarse, con criarse en una de las cortes más educadas y más avanzadas de la época. ¿Pero qué ocurre? Pues que el siglo XV, finales del siglo XV, siglo XVI, son auténticos juegos de tronos. O sea, esos 2 siglos son apasionantes por los jaleos que hay. Son jaleos para contarlos y para verlos. Os he hablado antes de Maximiliano de Austria. Bueno, pues si avanzamos, aquí nos encontramos con que este es el futuro Carlos VIII de Francia, y os preguntaréis, ¿y esta quién es? Esta es Ana de Bretaña. Y diréis, ¿y qué pinta aquí Ana de Bretaña? Pues muy sencillo, nos encontramos que a finales de la década de los 80, el ducado de Bretaña se queda sin el heredero, sin este caso el rey, el detentor de los derechos del ducado, que era el padre de Ana de Bretaña. Y en su testamento dispone que tiene que casarse con una persona enfrentada con Francia, porque si se casa con alguien, o con este caso con el rey de Francia, Bretaña quedaría anexionada al reino. ¿Y con quién se casa? ¿Lo adivináis? Con Maximiliano, sí señor, se casa con Maximiliano, pero ¿qué ocurre? Que os he dicho antes que Maximiliano bastante tenía con los turcos como para venir a casarse con Ana de Bretaña. Sí que lo hizo por poderes, se casaron por poderes, pero no contrajeron ese matrimonio de manera física, y eso fue lo que aprovechó Carlos VIII para convencer a Ana de Bretaña y hacerla su mujer de tal manera que se convirtió en reina de Francia. ¿Y qué pasó con Margarita? En 1490 la mandan de vuelta a Flandes, se rompe el Tratado de Arras y nos encontramos con que Margarita vuelve a estar otra vez
a lo que mande su padre, a lo que manden su padre y su hermano. ¿Sabéis quién era su hermano, verdad? Felipe el Hermoso, el llamado Felipe el Hermoso, que ya viendo cómo estaba el trazado o ese tablero de lo que era Europa, saben que hay que buscar alianzas y que Margarita, evidentemente, es la pieza fundamental para que esas alianzas sean fuertes y duraderas. Y Maximiliano ve que Francia es el principal peligro que tiene en Europa y que ese peligro hay que contrarrestarlo con un reino fuerte, con un reino poderoso. ¿Y qué reino poderoso había detrás de los Pirineos? Castilla. Entonces, ¿qué dice Maximiliano? Muy sencillo, vamos a establecer una alianza, pero una alianza fuerte y además potente. ¿Y qué decide? Margarita la voy a casar con Juan, el hijo de los reyes católicos, de Isabel y Fernando. Y Felipe lo voy a casar con Juana, con la hija de Isabel y de Fernando. Es decir, doble alianza, doble matrimonio, y de esa manera no solamente aseguraba los lazos, sino que con los herederos pues establecía ya una dinastía que podía reinar y durante mucho tiempo sobre diferentes territorios. Y eso fue lo que ocurrió. Nos encontramos con que en 1497, y si me deja pasar esto, Juana se casa con Felipe. Ahora os cuento esto porque esto tiene su miga. Juana se va a casar con Felipe y Margarita se va a casar con Juan. ¿Por qué viene 2 matrimonios y 3 muertes? Pues esto es el cartel de 4 bodas y un funeral. Y es que pobrecita Margarita, pero Margarita es que tuvo la mujer muy mala suerte. Con el tema de los matrimonios tuvo muy mala suerte. En el viaje, fijaos lo que es la cosa, además os vais a sorprender. Este cartel es para que veáis una idea, cuando viaja para Castilla en barco, en su viaje para casarse con Juan, le coge una tormenta, pero de estas de escándalo, pero una tormenta gorda hasta el punto de que tiene miedo y piensa que va a morir. ¿Y qué es lo que hace? Aquí hay que ir a mitad de camino entre la leyenda y la realidad, porque unos dicen que fue leyenda, otros dicen que fue realidad. Pero lo que aparece escrito y lo que se recoge es que se colgó una tablilla al cuello, donde decía Margarita de Austria, gentil damisela, 2 veces casada y muerta doncella. Muerta doncella porque, pobrecita mía, con Carlos, pues poco, porque evidentemente con la edad que tenía y con la que... Y ahora venimos por qué doncella, porque se casa con Juan, se casa en 1497, con el hijo de los reyes católicos. Aquello fue un flechazo, un amor a primera vista. Estamos hablando de él 18 y ella 17. Ah, claro, aquello fue, os lo podéis imaginar, 6 meses duró el matrimonio. Ella, lo que se suele decir, era una Austria en condiciones, es decir, era un cuerpo de cerámica, pero por dentro era un organismo de hierro, era fuerte, vital, o sea, estaba imbuida del poder de los Austrias, y el pobrecito mío, pues de salud, la verdad es que andaba lo justo y nunca se caracterizó por tener una salud de hierro, hasta el punto de que las malas lenguas dicen que lo mató ella. Podéis imaginar cómo, ¿verdad? Eso se dice. Lo que pasa es que las malas lenguas, que a ver las ailas, pues claro, dicen que Juana, pues en este caso Margarita, perdón, lo que hizo fue abusar del ardor sexual que le caracterizaba y que mató a Juan, lo cual es completamente falso porque Juan murió de tuberculosis. El bacilo de Koch se lo llevó por delante y no solamente eso, sino que en este caso Margarita estaba embarazada, pero no dio a luz a una criatura viva, sino que murió. Por lo tanto, esa posibilidad de que la alianza entre Maximiliano de Austria y los reyes católicos saliera adelante por este lado falló, pero también falló por el otro, porque en 1506, ¿qué ocurre? Que fallece Felipe en Burgos. También las malas lenguas dicen que entre comillas, se lo cargó el suegro, se lo cargó Fernando. Las malas lenguas, otros dicen que no, que fue algo natural. Vamos a dejarlo ahí, tampoco vamos a meternos en el asunto porque no es de esta charla, pero nos encontramos con que Margarita queda libre de nuevo. Margarita está otra vez lista para formar parte de las alianzas matrimoniales de su familia, porque es que son eso, alianzas matrimoniales. Además, es curioso, ¿conocéis cuál es el lema de la Casa de los Austrias? Hagan otros la guerra, tú, Austria, sé feliz y cásate. Y para eso estaban los Austrias, para casarse y para tejer alianzas. ¿Y qué tocaba? Pues, lógicamente, una nueva alianza. ¿Con quién? Filiberto II de Saboya. Filiberto II de Saboya, que era el propietario de los derechos del Ducado de Saboya, que es un territorio vital, porque está a mitad de camino entre Francia, Italia
y Suiza. Es decir, Francia lo necesitaba. ¿Para qué? Para entrar en Italia, que era su gran objetivo, dominar sobre todo el norte de Italia, y España también pugnaba por ese ducado porque es un territorio fundamental para lo que después fuese dominio español en el norte de Italia y asentarse en la península, como vimos después, con los reinos de Nápoles, Sicilia, el milanesado, etc. Se casa con Filiberto II de Saboya y aquí es donde Margarita ya empieza a demostrar para lo que vale, y es para gobernar. ¿Por qué? Porque Filiberto II de Saboya, de gobernar poco el hombre. Le gustaba más el arte, la caza, las actividades al aire libre, pero gobernar poco hasta el punto de que todo lo que tiene que ver con el arte de gobernar se lo dejó a su hermanastro René. Él se dedicaba a la vida disoluta, a la vida del placer y de disfrutar. Eso lo vio Margarita y dijo, no, si somos los que regimos los destinos de este ducado, somos nosotros y no tiene que ser una persona aparte de nosotros quien lo haga. ¿Qué hizo? A René lo mandó al exilio y desde ese momento se rodeó de los consejeros oportunos para reinar ella junto a o mejor, para gobernar los destinos del ducado de Saboya, ella junto a Filiberto. Pero a los 3 años Filiberto muere. Filiberto muere y el pesar que embarga a Margarita es tan grande que desde ese momento decide no volver a casarse nunca más. Y con pesar, insisto, también de su padre, porque Margarita era una mujer culta, guapa y sobre todo con mucho hacer, y que podía haber seguido sirviendo para las alianzas de su padre. Pero Margarita se niega en redondo, y lo primero que hace es ordenar el levantamiento. ¿Sabéis lo que es esto? Esto es el Real Monasterio de Brou, está en una alcaldía francesa que se llama Bourg-en-Bresse, y es un monasterio que ordenó levantar para ser enterrada cuando muriera junto a su esposo Filiberto. De hecho, si veis, aquí tenéis, luego os enseñaré una diapositiva donde están los 2 sepulcros tallados con las estatuas de uno y de otro, y ahí están enterrados los dos, y es una prueba del amor que sintió hacia esa persona, hacia Filiberto II de Saboya. Pero ¿qué pasa? Que nos encontramos con que Margarita no quiere saber más de ningún tipo de matrimonio y quiere dedicarse a lo que quiere, que es, primero, a gobernar en nombre de su padre los territorios de Flandes, porque desde 1494 quien ejercía ese derecho era Felipe. Pero ¿qué pasa? Que Felipe muere en 1506. Y Maximiliano se encuentra con una gran cantidad de territorios, porque Maximiliano ya era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y se encuentra con que hay una gran cantidad de territorios, pero necesita gobernadores, necesita personas fuertes, con carácter. Y entonces decide que si su hija no vale o no quiere casarse con más poseedores de territorios o con más personas que le permitan ampliar esas alianzas, entonces, ¿por qué no va a gobernar en su nombre? Y eso es lo que hace. A partir de 1506, Margarita se convierte en la gobernadora de los reinos y territorios de Flandes. Pero no os creáis que es tan fácil la cosa, porque entre los dos hubo tiranteces, hasta el punto de que se puede hablar de 3 momentos claves: 1507, 1508 y 1509. Ya os he dicho que desde 1506 Maximiliano dice que vale, perfecto, pues te encargas de regir los territorios en mi nombre, pero Maximiliano como que no acaba de fiarse mucho de Margarita. Pero no es porque no confía en ella, sino porque Flandes era un polvorín. Entre las ciudades que estaban levantadas en contra del poder central y que cada reino era, o cada territorio era de su padre y de su madre, Maximiliano tenía miedo de que todo eso acabara estallando y el territorio se convirtiera en ingobernable y le pusiera en un brete bastante importante. Margarita demuestra que no, que está preparada. Hubo un momento en que Maximiliano dice a Juan de Brende, que es el arzobispo de Thiers, que por qué no se hace cargo de esos territorios, y Margarita dice que no, que ella se ve capaz y que quiere ser la gobernadora de esos territorios. Finalmente, en 1508, Maximiliano da su brazo a torcer y en 1509 firma las disposiciones por las que entonces sí Margarita se convierte en regente, no solamente en gobernadora, sino en regente de los territorios de Flandes. Pero, y luego veréis el porqué, Maximiliano se guarda el derecho de elegir cargos. Y luego entenderéis el porqué. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que Margarita establece su corte en Malinas. Además, Malinas era una ciudad
no tan industrial como Bruselas, como Amberes, una ciudad más tranquila. Además es una ciudad donde Margarita de York tenía, que era la esposa de su abuelo Carlos el Temerario, tenía establecida su residencia y utiliza esos aposentos, esas casas, esos palacios de Margarita de York para educar a sus 4 sobrinos. Leonor, Leonor, Carlos, María y Juana. Las 4 hijas de Felipe y de Juana, más los 2 que quedaron en Castilla, en este caso Fernando y Catalina, aunque Fernando acabaría en Flandes, porque como sabéis, cuando llegó Carlos I de España, todavía no, V de Alemania, a Castilla, lo primero que hizo fue despachar a su hermano porque le consideraba un rival a la hora de ejercer como rey de Castilla, lo empaquetó hacia Flandes. ¿Y quién recogió eso? ¿Quién recogió a Fernando? Lo recogió Margarita, que al igual que hizo con su sobrino Carlos, se dedicó a educarlo y a convertirlo en una pieza esencial en las estrategias y alianzas de la Casa de Austria, hasta el punto de que en 1530 Fernando se convirtió en rey de romanos y después, en 1555, Fernando se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en lugar de su hermano Carlos. Por lo tanto, ya vemos que Margarita va haciendo una labor no solamente de gobernadora de los territorios, sino sobre todo de educadora. Y lo que hace es eso, educar a Carlos, por ejemplo, lo educa de una manera muy, entre comillas, clásica, muy medieval. Le imbuye un espíritu renacentista, de lo que era el espíritu caballeresco, hasta el punto de que él hace leer libros de caballería. Uno de los libros preferidos de siempre de Carlos V sería El caballero determinado, de Olivier Marchais, y sobre todo le hace ser un hombre piadoso, respetuoso con la Iglesia, y le aconseja que siempre tenga buenas relaciones con la Iglesia. Hombre, si repasáis la vida de Carlos V, lo de las buenas relaciones con la Iglesia, luego ya pues hubo momentos que sí, que no, que se torció, que si Clemente en Roma, que si el Saco en 1527, ahí la cosa. Pero bueno, sobre todo lo que le pidió es eso, que fuera prudente, que fuera diligente. Lo de prudente lo vamos a ver también con Isabel, porque hay una de las cosas que caracteriza a este tipo de personas y es la prudencia. La prudencia es una de las virtudes más nobles y sobre todo más importantes a la hora de gobernar territorios, porque la prudencia te permite evitar ciertos problemas que en muchos casos se pueden complicar o te pueden complicar la vida. Y Margarita fue una reina muy inteligente, muy calculadora, pero sobre todo muy prudente. Os he dicho que en 1509 lo que hace Maximiliano es decirle, ya eres el regente, y a partir de entonces Margarita se dedica a educar a sus 4 sobrinos, pero también se dedica a realizar diferentes tipos de estrategias y sobre todo a cimentar lo que van a ser los territorios que va a heredar su sobrino, sobre su sobrino preferido, con el que tuvo tiranteces. Y ahora os voy a contar el porqué. Porque Carlos, lo que os he dicho antes, que Maximiliano se reservó el derecho de poder elegir cargos. Y en 1511 llegó y dijo, el que es ayudante de cámara de Carlos de Croix, fuera. Y en su lugar va a aparecer Guillermo de Croix. ¿Habéis oído hablar de Guillermo de Croix? En Castilla tienen muy buen recuerdo de él. En Castilla, sobre todo, tienen en Valladolid, en cuanto le vieron aparecer por allí, le calaron, pero vamos, le calaron un tipo inquieto, intrigante y sobre todo turbio, muy turbio. Y lo que hizo con Carlos fue precisamente eso, influir en él hasta tal punto de que le convenció para que en 1515 se hiciera con el poder de los territorios de Flandes. Con 15 años ya Carlos se convirtió en gobernador y rey de esos territorios, de los territorios de Flandes de 1515, y esto que lo vio venir Margarita, cuando en 1511, os he dicho, Maximiliano le dijo a Guillermo, vente para acá, ¿qué hizo ella? Adriano de Utrecht, que era un simple sacerdote en aquel momento, le dijo, tú vas a ser el instructor y el preceptor de mi sobrino, y vas a ser el contrapeso de Guillermo de Croix. Con el tiempo, ya sabéis que Adriano de Utrecht se convirtió no solamente en el regente de Castilla durante la época en la que Carlos V estuvo en Alemania, durante la dieta de Worms y aquellos jaleos que tuvo con Lutero, sino sobre todo se convirtió en el Papa Adriano VI. ¿Más cosas de Margarita? Pues que Margarita, sobre todo, tenía claro una cosa, que su época en Francia le dejó un cierto resquemor hacia ese reino. Eso de que
la dejaran allí medio tirada y que Carlos VIII se casara con otra en lugar de casarse con ella, le dejó una cierta espina. Y esa espina la conservó durante toda su vida, aunque luego una de las disposiciones que dejó a su sobrino, a Carlos, es que en todo momento mantuviera la paz con Francia y con Inglaterra, con las dos grandes potencias en ese momento, pero que sí que podía que con Inglaterra se llevara mejor. Hasta el punto de que Inglaterra y Margarita, Enrique VIII y Margarita se llevaron muy bien. La prueba está en que en 1513, después de una batalla, de las típicas batallas que tenían Francia e Inglaterra, invitó durante una serie de jornadas en Lille a Enrique VIII y a su corte, y allí se aseguró una serie de prebendas por parte de Inglaterra, sobre todo mantener ahí un ejército para si Francia pues le entraba gana de subir para arriba, pues tendría ese ejército de defensa, pero sobre todo decidió una cosa muy importante, y es, llegado el momento, casar a la hija de Enrique VIII, a María Tudor, ¿con quién? No, con Carlos. Con Carlos. Había que casar con Carlos porque era el heredero de los reinos de Castilla y de Aragón, por ser en este caso, el heredero de su madre Juana y de los territorios de sus abuelos, los reyes católicos, Isabel y Fernando. Por lo tanto, Inglaterra importante para Margarita. Lo que pasa es que luego, ¿qué ocurre? Pues que lo contaré después, lo veréis, en 1522 Felipe, en este caso Carlos, se dio cuenta de que tenía 22 años y María no tenía ni 10 años, y un matrimonio a esas alturas, ya habían pasado lo que había pasado con Margarita, pero él quería una mujer que le diera un hijo y un heredero, era lo más importante, y acabaría casándose ¿con quién? Con Isabel. Pero Margarita tenía claro que primero era Inglaterra, y con Inglaterra no solamente estableció alianzas de todo tipo, sino que además extendió esas alianzas a todos los territorios habidos y por haber con Europa. Por ejemplo, en 1509 participó en la Liga de Cambrai, que era ni más ni menos que una alianza que estableció Julio II el Papa para intentar dominar a Venecia. También hizo todo lo posible, a partir de 1517, por influir en los príncipes alemanes, una vez muerto Maximiliano, en 1519, para que su sobrino, Carlos, se convirtiera en el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, e hizo todo lo posible para que Francia, que siempre estaba ahí como amenaza, pudiera en algún momento determinado tener una cierta estabilidad o paz con Carlos. ¿Cuándo se produjo eso? En 1529, además fue lo que se puede considerar el último servicio de Margarita a Carlos, que fue la famosa Paz de las Damas, o la llamada Paz de Cambrai de 1529, cuando después de tantos enfrentamientos, batalla de Pavía de 1525, el encierro de Francisco I en la Torre de Lujanes, en el Alcázar, preso en Madrid, las dos damas, Margarita de Austria y Luisa de Saboya, la madre de Francisco I, y hermana de Filiberto II, por cierto, ahí dejamos el apunte, se reúnen para poner fin a una batalla, a una guerra, a una tirantez entre Francisco I y Carlos, y con esa paz de Cambrai de 1529 se puede decir que Margarita va a descansar en paz, y descansará en paz porque en 1530 Margarita muere, y no solamente deja de vivir, muere, sino que además deja una serie de disposiciones y una carta que desde un punto de vista moral y personal es todo un testamento para Carlos, al que hace completamente heredero de todos sus territorios, de todas sus posesiones, heredero universal, y sobre todo le recomienda esas tres cosas: que sea fiel, que sea prudente y que respete sobre todo las relaciones entre Francia e Inglaterra. Margarita de Austria fallece en 1530 y su cuerpo, ahí lo tenéis. Filiberto, Margarita de Austria, los dos, si queréis, los podéis encontrar en el monasterio de Brou, en Francia, en Bourg-en-Bresse, y os recomiendo la visita porque os digo que merece muchísimo la pena. ¿Qué os ha parecido? ¿Vamos con Isabel? Pues venga. Bueno, pues de Isabel os voy a contar cosas, pero de Isabel os voy a leer cosas. Porque la diferencia que hay entre Margarita e Isabel es que con la emperatriz hay muchos más documentos. Evidentemente, Carlos I de España y V de Alemania pasó mucho tiempo fuera de España, poniendo paz, visitando territorios, arreglando entuertos, y eso hizo que mantuviera una correspondencia con su mujer, con la emperatriz, pero no solamente mantuviera una correspondencia con ella, sino que le diera directrices de cómo gobernar, de cómo comportarse, de cómo dirigir tal o cual asunto, aunque con el tiempo esas directrices
fueron siendo cada vez menores. ¿Por qué? Porque Carlos se dio cuenta de que se había casado con su alter ego. Se había casado no solamente con la gobernadora de sus territorios, sino, como dijo, se había casado con su ayudadora. Y es que Isabel fue eso, más que una gobernadora, fue una reina sin corona, pero que reinó en los territorios sobre todo en Castilla, pero que luego veremos también, toda esa actividad fue más allá de lo que es Castilla, intervino en muchas alianzas y en muchas políticas que tenían que ver con los distintos territorios europeos de Carlos V, hasta el punto de que ahora mismo, en el siglo XXI, se la podría catalogar como una monarca constitucional, porque lo que hacía Isabel era estar sujeta a unas cortes, a unas instituciones, a un jefe de gobierno y reinar según las disposiciones que unos y otros le encomendaran y estuvieran de acuerdo con lo que ella pensaba. Pero realmente, si nos atenemos a lo que es la actualidad, a lo que es ahora mismo, podríamos decir que Isabel, la emperatriz Isabel, fue una monarca constitucional. Lo que os decía, desempeñó de manera sobresaliente funciones propias de una reina propietaria, que no lo era, y en momentos decisivos del siglo XVI gobernó los territorios hispánicos y lo hizo, según todos los cronistas, con habilidad, prudencia y justicia. En definitiva, lo que os he dicho, Carlos V la consideraba su principal ayudadora. Antes os dije que Margarita había vivido 50 años. 36 Isabel. O sea, mucho menos. Isabel nace en 1503 en Lisboa. En 1526 se casa con Carlos en Sevilla, el 10 de marzo. En 1527 se produce el nacimiento de Felipe II, del heredero de la corona. Y en 1539 Isabel fallece en Toledo. En esos 36 años, la vida de Isabel no fue tan movida desde un punto de vista vida Margarita de Austria, porque si hemos visto la vida de Margarita de Austria para echarla, para verla con calma, para disfrutarla, pero también tuvo momentos interesantes, sobre todo muy importantes desde un punto de vista de gobierno. Aquí lo tenéis. Lisboa, la Torre de Belén, Manuel I el Afortunado, padre de Isabel, y María, hija de los Reyes Católicos, lo cual, ¿qué significa? Que eran primos hermanos. Con el tiempo, pues eso dio a lo que dio, porque ya cuando nos encontramos con Carlos II, ya los Austrias habían alcanzado ya tal nivel de consanguinidad que, por cierto, Carlos II, pues... Pero eran primos hermanos, tuvieron que casarse con una dispensa papal para poder hacerlo, pero lo que importa es la vida de Isabel. Isabel, sobre todo, está muy imbuida por la fortaleza y la imagen de su madre, María, la hija de los Reyes Católicos. Sobre todo supo rodearla de una corte importante, una corte donde pudo disfrutar del arte de poetas como Gil Vicente. Además, ella, que se habría quedado con Luis Vives, con Beatriz Galindo, con esas personas que le imbuyeron de una formación renacentista y sobre todo con una cultura, pues todo eso hizo de Isabel una mujer con una formación humanista muy importante y sobre todo con una pasión por las artes, por la música, por las letras, tanto por las lenguas muertas como por las lenguas vivas. Hablaba perfectamente latín, escribía en latín, hablaba correctamente español, hablaba portugués, es decir, se defendía en multitud de lenguas, y eso luego Carlos lo supo aprovechar muy bien para sus diferentes labores como gobernadora. Una cosa que dejó María escrita. Ahora os enseño el papel que tuvo Leonor de Portugal, porque fue importante. Una de las cosas que dejó en su testamento María, la madre, es que sus hijas solamente podrían casarse con reyes o con hijos legítimos de reyes. De tal manera que, si no era así, tenían que profesar la religión. Isabel tuvo la suerte, entre comillas, de encontrarse con Leonor. Leonor, ¿quién es? La hermana de Carlos V. ¿Y qué pinta aquí Leonor? Pues muy sencillo. Es la segunda mujer de Manuel el Afortunado. Una vez que muere María, ¿con quién se casa Manuel el Afortunado? Con 50 y pico años se casa con Leonor. De tal manera que nos encontramos con Isabel, que tiene como madrastra a la que va a ser su cuñada. O sea, fijaos lo que son las cosas del siglo XVI. Su madrastra va a ser después su cuñada. Y Leonor se va a encargar de ponerle en antecedentes y decirle quién es su futuro marido, quién es Carlos, con quién se va a casar, qué persona es, qué piensa. Es decir, todo eso le va a servir a Isabel para darse cuenta de cuál es la persona con la que va a compartir el resto de su vida, y sobre todo para darse cuenta de que va a tener una función muy importante, porque Carlos
En 1519 ya era rey de Castilla, era rey de Aragón, pero también era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Era rey de un territorio inmenso, era de un territorio inabarcable. Por lo tanto, tenía que ser una mujer fuerte, preparada, culta, dispuesta a todo lo que exigiera su marido y aún más preparada para gobernar, sabiendo que tan vastos territorios necesitaban que el rey se fuera moviendo, se fuera desplazando, y ella tenía que quedarse siempre en Castilla y tenía que gobernar según dispusiera Carlos. ¿Cuándo empezó la cosa a fraguarse? Bueno, pues unos dicen que ya con Manuel I vivo, que Carlos se acercó ya a Isabel por medio de Juan de Tabora, que es el arzobispo de Santiago. Hacia 1520 ya le dice que Isabel puede ser un buen partido. Puede ser un buen partido y que puede ser una buena esposa. Pero, ¿qué pasa? Que había un compromiso matrimonial. Carlos tenía que casarse con María Tudor, según lo dispuesto en el acuerdo que ha firmado su tía Margarita con Enrique VIII. Carlos tenía que casarse con María Tudor, pero claro, María Tudor no tenía edad suficiente para contraer matrimonio y dar el heredero que quería Carlos, y sobre todo con las Cortes de Castilla, que desde 1518 le apremiaban no solo a casarse, sino a tener una descendencia, porque evidentemente un rey viajero y un rey metido en tantos follones, porque además de que fuera un culo inquieto, porque Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania era un culo inquieto y cuidado. Otro de sus defectos, entre comillas, es que le gustaba mucho participar en guerras y batallas en primera persona. Ahí le vais a ver en Mühlberg, le vais a ver en Túnez, le vais a ver en el desastre de Algero. O sea, no solamente se queda en la retaguardia, sino que él quiere estar en primera fila, quiere estar lo más cerca de la batalla, y eso es un peligro importante. Por lo tanto, había que tener un heredero listo en caso de que Carlos muriera, y eso María no se lo podía dar. ¿Quién se lo podía dar? Isabel. Y después de firmarse las capitulaciones matrimoniales en 1525, nos encontramos con que Isabel va a ser la esposa y va a ser la mujer de Carlos V y va a ser la encargada de compartir su vida y destinos amatorios, personales y políticos con Carlos. Y además os voy a leer una cosa muy curiosa, porque Carlos tenía claro que la boda era interesante desde un punto de vista político y económico. Eso es lo fundamental para Carlos. Tal es así que el 30 de noviembre de 1525 escribe a Agustín de Grimaldi, que es el señor de Mónaco, el obispo de Graci, y le dice lo siguiente: te alegrará sobremanera esta, no solo porque le respecta a nuestra futura satisfacción, sino también por la suma utilidad que reportará para toda la República Cristiana. Es decir, que Carlos no solamente tiene claro que desde un punto de vista económico y político esta boda es buena, sino que va a ser personalmente muy buena para sus intereses, y le dice: es tal la prudencia y la santidad de sus costumbres que la juzgamos digna de que pudieran encomendársele el cuidado y administración de nuestros reinos, si por ventura sobreviniese alguna ocasión o la necesidad de ello nos obligara a apartarnos de estas regiones a fin de llevar la guerra contra los enemigos de la religión cristiana o de propagarla una vez comenzada. Es decir, que Carlos ya está anticipando aquí lo que va a pasar. Carlos sabe que se va a tener que desplazar allá donde los problemas que surjan en su territorio le exijan, y tiene que dejar a una persona preparada, pero no solamente preparada, sino que sea consecuente con su manera de ver la vida, con su manera de ver la política, y que sea en definitiva su alter ego. ¿Y cómo lo tiene que hacer? ¿Qué os he dicho antes? Con prudencia. Por cierto, ¿a qué os suena lo de prudencia? La prudencia que tenía Margarita, la prudencia que tiene Isabel y la prudencia que tendrá su hijo Felipe. Prudencia, porque como dice Carlos, como dejó escrito, y no bastará con ayudar, la emperatriz intervendrá e impulsará las empresas carolinas. Entendiendo que solo cosas honrosas y plecaras desea, estamos seguros de que en vez de disuadirnos de tales empresas, habrá de impulsarnos en ellas. Es decir, no solamente va a ser una reina que se va a encargar de estar ahí, sino que llegado el momento, Isabel lo que va a hacer es actuar en consecuencia y apoyar en todo lo que su rey, su marido, le pida en todo momento. Por lo tanto, aquí tenemos prudencia por encima de todas las cosas, y ya nos encontramos, pues eso, que en 1526, el 10 de marzo, Carlos y la emperatriz se casan en Sevilla,
Después se marchan a Granada, allí estarán prácticamente hasta la Navidad de 1526 en una luna de miel, pues eso, aquello era lunas de miel, o sea, 6 meses, pues ojalá no los pudiéramos, si dicen de Dan 6 meses de luna de miel, vas a decir que no, vamos, ojalá fuera toda la vida. Y todavía tuvieron que volver porque se encontró Carlos con el percal de Italia, con Clemente VII que ya estaba empezando a hacer de la suya, los soldados que ya estaban un tanto revueltos en el norte de Italia, y tuvieron que volver. La corte se estableció en Valladolid, y en Valladolid, en 1527, nace Felipe. Nace el heredero, y nace pues una persona que se encargaría de prolongar la casa de los Austrias, en este caso la familia de Carlos. Carlos e Isabel tuvieron 3 hijos. Además, los 3 hijos tuvieron funciones importantes. Felipe, María y Juana. Juana acabaría sus días, podríamos decir, de mala manera. Juana también tuvo un papel importante hasta el punto de que se convirtió en reina de Portugal. Estuvo casada con el infante Juan Manuel, pero cuando muere este en 1542, sí, se encuentra con que su hermano Felipe la reclama para España, para que se haga cargo de sus territorios, porque tiene que ir para Flandes, para que le vayan conociendo, y deja a su hijo Sebastián solo. Sebastián es el futuro Sebastián I de Portugal, que con 18 años encabezó una expedición nefasta, y que acabó, lo que dicen los portugueses, con el desastre de Alcacequibir en 1578, y en 1580 nos encontramos con que la crisis que agravó este desastre hizo que Felipe II se convirtiera en 1581 en rey de Portugal. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Pues muy sencillo. Maximiliano de Austria en su momento sabía que una relación con los reyes católicos iba a permitir que la casa de los Austrias tuviera cada vez más reinos, tuviera cada vez más poder. Y Carlos V así lo vio. Si se casaba con Isabel, con el tiempo podría convertirse él o alguno de sus herederos en el rey de Portugal. Y Felipe II se convirtió en rey de Portugal en 1581 en las Cortes de Tomar. Juana, pues Juana, lo que decía, murió de un cáncer de útero con 36 años y acabó. ¿Cómo? ¿Sabéis cómo acabó? En los jesuitas. Fue una jesuita, de hecho fue la única mujer jesuita que ha existido, pero ¿qué pasa? Que los jesuitas no admitían a mujeres. Pues ella lo hizo de incógnito y con el seudónimo de Mateo Sánchez. Y con el beneplácito de Francisco de Borja, que había sido íntimo de su madre, la emperatriz Isabel. Y eso fue lo que la salvaguardó, pero Isabel, como madre, pues esa amistad que tenía con San Francisco de Borja, con el tiempo San Francisco de Borja le permitió esa licencia para que se convirtiera en jesuita, aunque poco le duró porque murió con 36 años por culpa de un cáncer de útero. Y María se convirtió en la regente de Flandes. En la regente de Flandes, en la encargada de solucionar ese avispero en el que se convirtió después de la muerte de Carlos V ese territorio, y que tantos dolores de cabeza le provocaría a Felipe II. Estas son las 3 criaturas, estos son los 3 hijos que tuvo, porque no tendría otros hijos. Por ejemplo, aquí os traigo toda la relación completa. A ver. Bueno, no he saltado. Bueno, pues tendría María, que además se casó con Maximiliano II de Habsburgo; Fernando, que nació el 22 de noviembre de 1529 y murió el 3 de julio de 1530. En 1534 tuvo el primer aborto la emperatriz. Juana, que nació en 1535, murió en 1573. Y Juan, que nació el 25 de abril de 1539 y de cuyo nacimiento, como consecuencia de ese nacimiento, falleció el 1 de mayo de 1539. Además hay una anécdota muy curiosa. Os hablaba de Valladolid, y hay una anécdota que revela el carácter, sobre todo el carácter de Isabel. Es una persona muy fuerte, es una persona, sobre todo, que supo jugar con su capacidad, con unos nervios de acero, con un temple, hasta el punto de que, es cierto, dando a luz, el parto duró 15 horas. 15 horas. Y su madrona, Quirce de Toledo, le insistía que gritara, que aliviara tensiones, que gritara, y le dijo en portugués: eu moriré, mas no gritaré. Moriré,
pero no gritaré. Y no se le oyó ni un solo grito durante 15 horas. O sea, fijaos en la entereza y sobre todo los nervios de una persona que, como os digo, se convirtió en regente y en gobernador de los territorios de Carlos, hasta el punto de que se casa en 1526 en Castilla, en Granada, y en 1528 ya ejerce como tal. ¿Y dónde? ¿Dónde se puede decir que es el estreno de Isabel como gobernadora? Aquí, en Madrid. En Madrid se produce el estreno de Isabel de Portugal como gobernadora en 1528. Es la primera vez que se reúne con un Consejo de Estado. La verdad es que fue un Consejo de Estado bastante tranquilo, no hubo ningún tipo de disposiciones que exigieran de su participación o que exigieran de su refrendo. Lo único que sí que pidió es que se reformaran las habitaciones y las dependencias del Alcázar de Madrid, del Real Alcázar, y que si pudiera, pues que le gustaría ver retratos y cuadros de su familia. Y eso fue lo que pasó, pero esa se puede decir que es la primera vez que Isabel asiste a un Consejo de Estado. Ocurrió en Madrid en 1528, y a partir de entonces nos encontramos con que Isabel tiene que ejercer como gobernadora, pero también como reina, porque tenemos 3 salidas. Carlos V estuvo 3 veces ausente de los territorios, y cada una de esas ausencias pues había que gobernar. La primera ausencia fue la más importante, que es la de 1529 a 1533, estuvo 4 años ausente. Primero había que cerrar las heridas con Clemente VII después del saqueo de Roma de mayo de 1527, la coronación, porque Carlos V había sido nombrado y elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero no había sido coronado por el Papa, y fue coronado como tal en 1530 en Bolonia, y a partir de entonces sí que pudo presumir de haber sido coronado por el Papa como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La coronación tuvo lugar en Bolonia, pero no acaba aquí la cosa, porque tanto en 1529 como en 1532 tenemos otro enemigo, porque Carlos V enemigos tuvo unos pocos, pero uno de ellos, aparte de Francia, fue el turco, Solimán el Magnífico, que todas las veces que pudo intentó asediar Viena, y en 1532 pues fue ese segundo asedio sobre Viena lo que hizo que Carlos V retrasara su venida a Castilla, y no pudo regresar hasta 1533. La segunda ausencia fue entre 1535 y 1536 para preparar la campaña de Túnez, la toma de la Goleta y la toma de Túnez, y la tercera ausencia es entre 1537 y 1538, y tiene lugar por Francisco I, por las diferentes disquisiciones y enfrentamientos entre el rey francés y Carlos V, que al final pues acabaron de una manera un tanto amistosa, firmaron las paces, aunque con el tiempo vimos que firmar paces con Francisco I todo era como quedara en agua de borrajas. Gobernadora por encima de todas las cosas, pero ¿se puede hablar de reina? ¿De gobernadora sin límites? En 1535, Carlos V dice a sus vasallos, en unas cortes en Monzón, que su mujer no solamente está actuando de manera muy positiva, sino que su muy buena y loable gobernación y administración en la dicha ausencia pasada, decimos, de estos reinos, nos comparte de ella como reina de estos territorios. Es decir, que nos encontramos con que Isabel ya no solamente es reina, sino que además tiene la confianza y el total apoyo de Carlos V, hasta el punto de que dice: confiando de su dignidad y prudencia y excelentes y grandes virtudes, sabiendo que así cumple al servicio de Dios nuestro Señor, bien de los dichos nuestros reinos y señoríos, buena administración de ellos, a los cuales conocemos que ella tiene el mismo amor entrañable que nos les tenemos. ¿Qué quiere decir? Que Carlos gobernaba, y como él gobernaba, también gobernaba Isabel. Por lo tanto, pedía a sus súbditos que no tuvieran miedo y que apoyaran en todo momento a su reina, que apoyaran en todo momento a Isabel, porque de verdad estaba completamente preparada, y no solamente estaba completamente preparada, sino que gobernó como tal, hasta el punto de que en esta campaña que os he dicho de 1536 y 1537, en los que Carlos V tuvo que marcharse a Francia e Italia para intentar contrarrestar la ofensiva de Francisco I, ella misma se encargó primero de negociar los créditos con los Fugger y otros banqueros, de reforzar las fortalezas españolas, tanto en territorio español como en territorio italiano, para aguantar los envites del ejército de Francisco I, y de gobernar según lo dispuesto por su marido. Con el tiempo, pasados los años, las instrucciones que iba dejando Carlos a su mujer cada vez fueron menores. ¿Por qué? Porque confiaba en ella de tal manera
que no hace falta dejarle ningún tipo de instrucción. Ella sabía gobernar y sobre todo ella sabía hacer en todo momento lo que había que hacer. ¿Con qué nos encontramos entonces? Con que Isabel no solamente era la gran gobernadora que había intuido antes de casarse Carlos, sino que sobre todo se convirtió en una gran ayudadora que además supo tejer sobre una influencia y sobre todo hacerle ver las cosas de otra manera. Por ejemplo, Isabel se preocupó en todo momento de que las relaciones entre Carlos y los príncipes protestantes alemanes no fueran tan tirantes y en todo momento intentó buscar la paz y que hubiera un arreglo por culpa de ese protestantismo que estaba creciendo en Alemania. ¿Qué pasa? Que Isabel murió en 1539 y una vez muerta Isabel, a Carlos ya le importó poco y llegó en 1546 y dijo, si me tengo que arrear de guantazos con los alemanes, me voy a arrear de guantazos, y eso fue lo que pasó tanto en la campaña del Elba de 1547 como en 1546. Otro tanto ocurre con América. Isabel sabía que aquello era un territorio con un potencial inmenso, pero eso sí, había que respetar a los indios, porque los indios eran personas igual que ellos. A pesar de que leía y escuchaba auténticas barbaridades y atrocidades, primero pidió que los que fueran allí fueran con intención de hacer el bien, y segundo, que las personas y los evangelizadores que fueran a América fueran a eso, a hacer el bien, y que fueran personas escogidas para evitar que el mal se extendiera, ese mal que ya existía en Castilla, se extendiera allende los mares. ¿Con qué nos encontramos? Con una persona que tenía en todo momento un ideal religioso importante. Se cuenta que asistía a los oficios religiosos y que una vez que acaban los oficios religiosos se iba a los consejos de Estado y que no le importaba estar asistiendo a cualquier tipo de evento y que lo dejaba con tal de escuchar cualquier tipo de consejo, o que venía un secretario y le decía que era necesario esto o lo otro. Para ella la política era esencial, la política era lo importante, la política era hacer aquello que le pedía a su marido, el emperador. Lo de que se portara bien el emperador con Roma, pues también fue una de las cosas que Isabel intentó imbuirle a su marido, de ahí esa época de paz que llegó a desarrollar con Clemente VII después del saco de Roma de 1527, pero todo esto llega un momento en que desaparece, y desaparece el 1 de mayo de 1539. Isabel muere en Toledo por culpa de ese último nacimiento fallido. Pero no os creáis que Isabel muere sin más, sino que hasta el último momento, además os voy a leer porque es muy curioso, hasta el último momento estuvo pensando en su labor como gobernadora, y esta es una carta que manda el mismo el 1 de mayo de 1539 al Consejo albacetense para decirle: sépades que porque al presente yo estoy gravada de mi enfermedad, temo que sea Dios servido de me llevar de esta presente vida. Porque mis tierras y estado estén en paz y tranquilidad, por la presente vos mando que hasta tanto que el emperador provea en mis tierras, ¿os dais cuenta? Ya son mis tierras, o sea, el emperador es el emperador, pero estoy gobernando no en su nombre, sino que estoy gobernando como reina, aunque no lo soy de hecho, no soy reina de facto, pero sí me considero reina porque el rey me ha dado todos los poderes. Carlos V llegó un momento en que le dijo a la reina: si es necesario, incrementa tu poder, tienes toda la legitimidad del mundo para hacerlo. Hasta tanto que el emperador provea en mis tierras y estado lo que convenga para su servicio. No hagáis novedad en las justicias y oficiales de esa villa y tierra, puesto que yo fallezca de esta presente vida. El 1 de mayo de 1539, Isabel de Portugal fallece, y lo hace con un crucifijo en las manos, crucifijo con el que falleció también su marido en las manos el 21 de septiembre de 1558 en el monasterio de Yuste. ¿Fue una gran gobernadora? Inmensa. Como Margarita de Austria, fue una mujer adelantada a su tiempo y, como os he dicho antes, se la puede considerar una auténtica monarca constitucional, con una atribución de poderes que le hizo gobernar incluso sabiendo que tenía toda la legitimidad de su marido. Hay una curiosidad, y es que en 1535, en las Cortes de Monzón, el propio Carlos le dice que si es necesario que ella misma sea la que llame a Cortes, como había hecho, por ejemplo, Germana de Foix con Fernando el Católico en 1506, que sea ella misma la que llame a Cortes y que tiene toda la potestad del mundo. Es algo que estaba solamente reservado al rey. Pues no, si tú tienes la necesidad de convocar Cortes, convócalas. Con lo cual, pues estamos ante una persona que posiblemente con el tiempo, porque es lo que estábamos comentando antes, queda una gran cantidad de cartas por saber, queda una gran cantidad de cartas de correspondencia entre Carlos e Isabel por estudiar en Simancas, y seguramente con el tiempo sabremos mucho más de una mujer que fue más que una gobernadora y una regente en los tiempos de Carlos V. Muchas gracias.
Y si queréis preguntar algo, pues encantado. ¿Se sabe si tuvo alguna relación con su suegra Juana la Reja? Isabel sí la visitó en algunas ocasiones en Medina. Bueno, mientras iba hacia Medina, sí que la visitó en algunas ocasiones en Tordesillas. Ten en cuenta que Juana nunca salió de Tordesillas. Bueno, sí, miento, salió en alguna ocasión, pero siempre estuvo recluida en Tordesillas y sí que tuvo alguna relación con ella. ¿Y intervino en la guerra de las comunidades? No, eso fue, pues la guerra de las comunidades fue en 1522. Ella todavía no se había casado todavía. Ten en cuenta que Isabel viene a España en 1525 o en 1526 cruza la frontera por Portugal, por Badajoz, y viene camino desde Elvas hasta Sevilla, y es cuando se encuentra con Carlos en Sevilla el 10 de marzo de 1526, o sea que hasta 1526 Isabel no viene a España. Está enterrada en el Escorial, ¿no? Está enterrada en el Escorial, en el Panteón Real. Quería comentar, María Tudor luego la casan con Felipe II, ¿no? ¿Cómo? María Tudor luego la casan con su hijo, con Sí, Felipe II. o la casan con Felipe II, lo que pasa es que acabó de mala manera. ¿Qué es eso? Que es que el padre no se casó con la hija de Enrique, pero sí que se casó el hijo con la hija de Enrique. Que eran primos también. Joder, os he dejado, bueno, alguna pregunta. Hombre, ya decía yo que no ibas a faltar tú. Has comentado antes que el Francisco I estuvo en la Torre de los Lujanes. ¿Eso es cierto? Ya que. A ver. Es que depende de la fuente. Hay fuentes que dicen que estuvo en la Torre de Lujanes y hay fuentes que dicen que estuvo en Aranjuez o bien en el Alcázar de Madrid. Depende de dónde indiques, depende de dónde. Lo que está claro es que estuvo aquí, estuvo en Madrid. Estuvo desde 1526 hasta 1527, estuvo aquí en Madrid. ¿Dónde? Pues la creencia popular dice que sí, que estuvo en la Torre de Lujanes. No está documentado eso, ¿eh? ¿Cómo? Que no está documentado eso. Es que ahí está el problema. Hay una placa que dice que aquí estuvo alojado Francisco I durante su estancia en Madrid después de la batalla de Pavía, cuando Juan de Urbieta lo apresó en el campo de batalla, pero claro, es que depende de las fuentes. Hay algunos que te dicen que sí, que Francisco I sí que estuvo preso en la Torre de Lujanes. Hay otros que dicen que no, que estuvo en unas dependencias exclusivas del Alcázar que fueron preparadas para él, para que pudiera, de hecho, ojalá tuviéramos nosotros esas dependencias, podía moverse. Es más, no solamente podía moverse, sino que incluso intentó escaparse en alguna que otra ocasión. Francisco I sabía dónde estaba y si tenía la oportunidad intentó escaparse, lo que no pudo, lo cual pues también te lleva a pensar que si hubiera estado en la Torre de Lujanes era bastante más complicado lo que hiciera. Por lo tanto, ahí queda esa duda, siempre quedará esa duda. Así me gusta, que tengas dudas. Dudar siempre es bueno. Cuando Francisco I fue liberado, es cierto que dejó aquí 2 hijos de rehén. Y no solamente dejó 2 hijos como rehenes, sino que además en la paz de Cambrai se establecía que el rescate de los 2 hijos era 2 millones de ducados. Quedaba establecido que el rescate de sus 2 hijos, y mientras esa cantidad se satisficiera, permanecían en Madrid como rehenes. Sí. Y hubo un momento entre los enfrentamientos de Carlos y de Francisco I en que se retaron en duelo y Carlos I estaba dispuesto para acabar con todas las batallas en combatir con Francisco I. Hay gente que sí que lo dice. Es más, Francisco y Enrique VIII sí que se retaron. De hecho, en 1520 en una ocasión acabaron a guantazo limpio. Y entre Carlos y Francisco hay fuentes que sí que sostienen que llegaron a enfrentarse y otras que no lo sostienen. ¿Qué ocurrió en esos 1538-1539, en esa etapa que estuvo Carlos en Francia negociando una paz que finalmente se produjo y que le permitió subir hasta Flandes y pacificar una revuelta como hubo en Gante en 1540? Lo que sí que se sabe es que hubo una relación muy cordial entre ellos y que esa pacificación llegó tras muchas horas, muchas conversaciones, y a lo mejor pues sería una manera de decir, si esto hay que dirimirlo entre los dos,
¿por qué no dirimirlo de esta manera? Era un poco apelando a ese espíritu. A ese espíritu, exactamente. Que arrastraba Carlos. Claro, porque hay una diferencia entre los dos. Había muchas diferencias entre Carlos y Francisco, pero una de las cosas más importantes es que Carlos estaba imbuido de ese espíritu medieval. Francisco no, Francisco era un hombre mucho más renacentista, era un hombre al que su madre Luisa había imbuido de ese espíritu más, hay que decirlo, la corte de Francia era una corte mucho más moderna que la corte de Flandes, que la corte de Margarita. Por lo tanto, ahí hay dos formas distintas de ver la vida, pero llegado el momento, si dice, mira, si hay que dirimirlo de esta manera, hay algunos que sí y hay otros que dicen que no, depende de las fuentes y depende de los historiadores que consultes o que mires. Muchas gracias. Gracias. A ti por la pregunta. Pues muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestra atención y sobre todo ha sido un auténtico placer teneros esta tarde y sobre todo que me hayáis permitido compartir este rato con vosotros. Muchas gracias. Sí.